¿Alguna vez te has sentido tan herido, tan agobiado por el peso de tus emociones, que creíste que nadie, ni siquiera Dios, podría sanar tu corazón? ¿Has llorado en silencio, sintiendo que tu alma está rota en mil pedazos, sin saber cómo volver a sentirte completo? Estas preguntas no son simples palabras, son un reflejo de lo que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. El dolor emocional, las heridas del pasado, las decepciones y los fracasos pueden dejarnos sintiéndonos vacíos, rotos y sin esperanza. Pero hoy quiero que sepas que no estás solo. Hay una respuesta, una solución divina que puede sanar incluso las heridas más profundas de tu alma. ¿Y si te dijera que existe un poder divino, una herramienta espiritual que muy pocos conocen, pero que tiene la capacidad de sanar las heridas más profundas de tu alma y restaurar tu corazón por completo? ¿Y si te dijera que, a través de oraciones milagrosas, puedes experimentar una transformación tan profunda que sentirás que has renacido en Cristo? Estas no son simples promesas vacías. Son verdades bíblicas que han transformado la vida de miles de personas a lo largo de la historia. Las oraciones milagrosas no son solo palabras pronunciadas al aire. Son poderosas herramientas espirituales que conectan tu corazón con el corazón de Dios. Amado hermano, amada hermana, hoy estás a punto de descubrir un secreto que ha sido guardado en las Escrituras, un conocimiento que ha sanado a miles de personas a lo largo de la historia. Este video no es solo otro mensaje más, es una revelación directa del Espíritu Santo para ti. Aquí, en los próximos minutos, aprenderás cómo las oraciones milagrosas pueden convertirse en un bálsamo para tu alma, cómo pueden liberarte de la angustia, el dolor y la desesperanza, y cómo pueden abrir las puertas a una vida llena de paz, gozo y propósito. Pero hay algo más. Estas oraciones no son simples palabras, son llaves que desbloquean el poder de Dios en tu vida. Son herramientas que te conectan directamente con el corazón del Padre, permitiéndote recibir su sanidad divina. Y hoy, el Espíritu Santo quiere que descubras cómo usarlas para transformar tu realidad. Te advierto, lo que estás a punto de escuchar no es para todos. Solo aquellos que están dispuestos a abrir su corazón, a creer en el poder sobrenatural de Dios y a comprometerse con su fe, podrán recibir esta revelación. Por eso, antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta en este momento la frase «Paz en Cristo». Este simple acto no solo es una declaración de fe, sino también una forma de comprometerte con lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Además, si aún no estás suscrito a este canal, te pregunto, ¿cómo puedes permitirte perderte las enseñanzas que Dios tiene para ti? Suscribirte es más que un clic, es un acto de obediencia y fe. Presiona el botón de suscripción ahora mismo y únete a esta comunidad de creyentes que están siendo transformados por la palabra de Dios. Recuerda, al darle like a este video, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan sanidad en sus vidas. Hoy no solo aprenderás sobre oraciones milagrosas, descubrirás cómo aplicarlas en tu vida diaria para experimentar la sanidad que solo Dios puede dar. Prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará tu forma de orar, de creer y de vivir. ¿Estás listo para recibir esta revelación? Entonces, no te muevas de donde estás. El estudio está a punto de comenzar. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones por un momento sobre la importancia de estar suscrito a este canal. ¿Sabías que el simple hecho de estar suscrito puede tener un impacto profundo en tu vida espiritual? Cuando te suscribes, no solo estás apoyando este ministerio, sino que también estás abriendo la puerta para que Dios te hable a través de cada video que publicamos.
Cada enseñanza, cada mensaje es una oportunidad para que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y te guíe hacia una vida de plenitud y propósito. Por eso, si aún no lo has hecho, te insto a que presiones el botón de suscripción ahora mismo. No dejes que la pereza o la distracción te impidan recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Recuerda, la penúltima enseñanza de este video podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida, así que no te lo pierdas. Ahora, volvamos al tema principal. Las oraciones milagrosas no son solo un recurso para momentos de crisis, son una forma de vida. A través de la oración, podemos mantener una conexión constante con Dios, recibiendo su guía, su paz y su sanidad en todo momento. Pero para que nuestras oraciones sean efectivas, debemos entender algunos principios clave que se encuentran en las Escrituras. En los próximos bloques exploraremos estos principios a través de historias bíblicas poderosas que nos muestran cómo Dios responde a las oraciones de aquellos que claman a Él con fe y sinceridad. En el primer bloque hablaremos de la oración de Ana, una mujer que, a pesar de su dolor y desesperación, encontró consuelo y respuesta en la presencia de Dios. Su historia nos enseña que no importa cuán profundo sea nuestro dolor, Dios está listo para escucharnos y sanarnos. Luego, en el segundo bloque, exploraremos la oración de Jabes, un hombre cuyo nombre significaba dolor, pero que a través de una oración audaz experimentó la transformación de su vida. Su ejemplo nos muestra que a través de la fe podemos romper las cadenas del sufrimiento y recibir la bendición de Dios. En el tercer bloque nos adentraremos en la oración de David, un hombre según el corazón de Dios, que supo cómo acudir al Señor en momentos de culpa y arrepentimiento. Su oración en el Salmo 51 es un modelo de cómo podemos encontrar sanidad y restauración después de haber fallado. Después, en el cuarto bloque, hablaremos de la oración de Elías, un profeta poderoso que, en medio de la desesperación, encontró fortaleza y propósito a través de la oración. Su historia nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está con nosotros. En el quinto bloque, exploraremos la oración de Jesús en Getsemaní, un momento crucial en el que el Hijo de Dios enfrentó la angustia y el dolor con una oración de entrega total a la voluntad del Padre. Su ejemplo nos enseña que, a través de la oración, podemos encontrar la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Luego, en el sexto bloque, hablaremos de la oración de Pablo, quien aprendió a encontrar gozo en medio del sufrimiento a través de la oración. Su testimonio nos muestra que, incluso cuando las circunstancias no cambian, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos. En el séptimo bloque, nos enfocaremos en la oración de la fe, mencionada en Santiago 5, que tiene el poder de sanar tanto el cuerpo como el alma. Este pasaje nos recuerda que la oración no es solo un recurso espiritual, sino también una herramienta poderosa para la sanidad física. Finalmente, en el octavo bloque, exploraremos la oración modelo que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Esta oración no solo es un modelo para nuestras oraciones, sino también una guía para mantener una comunión íntima con Dios. Amado hermano, amada hermana, este video está diseñado para transformar tu vida. Cada bloque, cada enseñanza, es una oportunidad para que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te guíe hacia la sanidad y la restauración. Así que no te pierdas ni un solo momento. Comenta la frase: paz en Cristo, como una señal de que estás listo para recibir esta revelación. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y no olvides darle like a este video para que más personas puedan ser bendecidas por este mensaje. El estudio está a punto de comenzar,
Prepárate para sumergirte en las profundidades de las oraciones milagrosas que sanan el alma y el corazón. Dios tiene algo especial para ti hoy. No te lo pierdas. La oración de Ana. Un corazón quebrantado, restaurado. En 1 Samuel 1 encontramos una de las historias más conmovedoras y profundamente humanas de la Biblia. La historia de Ana, una mujer cuyo corazón estaba destrozado por la esterilidad y el dolor emocional. Ana no solo enfrentaba la incapacidad de concebir un hijo, sino que también cargaba con el peso de la desaprobación social y el menosprecio constante de Penina, la otra esposa de su esposo Elcana. Penina, que sí tenía hijos, no perdía oportunidad para humillar a Ana, recordándole su esterilidad y haciéndola sentir menos. Este dolor emocional constante dejó a Ana con un alma llena de amargura y un corazón que clamaba por una respuesta divina. Pero Ana no se quedó en su dolor. No permitió que la amargura la consumiera por completo. En lugar de eso, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Llevó su quebranto al Señor en oración. La Biblia nos dice que Ana oró en tanta intensidad que su boca se movía, pero no se escuchaba su voz. Era una oración que salía de lo más profundo de su ser, una oración milagrosa que tocó el corazón de Dios. ¿Te imaginas la escena? Ana, en el templo, derramando su alma ante Dios. No estaba preocupada por lo que los demás pudieran pensar de ella. No le importaba si la veían llorar, si la veían vulnerable. Su enfoque estaba en Dios, en su misericordia, en su poder para cambiar su situación. Y Dios no solo escuchó su oración, sino que también respondió de una manera que superó todas sus expectativas. Ana no solo recibió un hijo, Samuel, sino que también experimentó una sanidad profunda en su alma y una restauración completa de su identidad. Amado hermano, amada hermana, la oración de Ana nos enseña una verdad poderosa. No hay dolor tan grande que Dios no pueda sanar. No hay herida tan profunda que Él no pueda restaurar. Cuando llevamos nuestras cargas al Señor con un corazón sincero y humilde, Él interviene de maneras que superan nuestra comprensión. Hoy, puedes imitar a Ana. Puedes derramar tu alma ante Dios, sabiendo que Él escucha cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. ¿Qué heridas estás cargando hoy? ¿Qué dolor te impide avanzar? Quizás sea el dolor de una pérdida, la angustia de una relación rota, la frustración de un sueño no cumplido, o la carga de una culpa que no te deja en paz. Como Ana, puedes llevar tu quebranto al Señor en oración. No temas ser vulnerable delante de Él, porque es en nuestra debilidad que su poder se perfecciona. Esta es la primera clave para una oración milagrosa, la sinceridad de un corazón quebrantado. La historia de Ana no es solo un relato bíblico, es un modelo para nosotros hoy. Nos muestra que la oración no es simplemente un ritual religioso, sino una conversación íntima y poderosa con el Creador del universo. Ana no oró con palabras vacías o repetitivas. Su oración fue un clamor genuino que salió de lo más profundo de su ser. Y es precisamente este tipo de oración la que mueve el corazón de Dios. Pero hay algo más en la historia de Ana que debemos notar: su fe. A pesar de su dolor, Ana creyó que Dios podía hacer lo imposible. No se resignó a su situación. No aceptó que su vida estaría marcada por el dolor y la desesperación. En lugar de eso, eligió creer que Dios tenía un plan para ella, que Él podía cambiar su historia, y esa fe fue recompensada. Hoy, Dios te está invitando a hacer lo mismo. Te está llamando a creer que, sin importar cuán difícil sea tu situación, Él puede obrar un milagro en tu vida. Puede sanar tus heridas, restaurar tu corazón y darte una nueva esperanza. Pero para que esto suceda, debes acudir a Él con la misma sinceridad y fe que Ana demostró.
La oración de Ana también nos enseña la importancia de la persistencia. La Biblia nos dice que Ana oró una y otra vez, hasta que recibió la respuesta de Dios. No se dio por vencida después de la primera oración. Siguió clamando, siguió creyendo, siguió confiando. Y finalmente, Dios respondió. ¿Cuántas veces has orado por algo y al no ver una respuesta inmediata has sentido la tentación de rendirte? La historia de Ana nos recuerda que la oración persistente es poderosa. No te des por vencido. Sigue clamando, sigue creyendo, sigue confiando. Dios escucha tus oraciones y Él responderá en el momento perfecto. Pero la oración de Ana no solo nos enseña sobre la sinceridad, la fe y la persistencia, también nos muestra el poder de la acción de gracias. Después de que Ana recibió la respuesta a su oración y concibió a Samuel, no se olvidó de agradecer a Dios. En 1 Samuel 2 encontramos un hermoso cántico de alabanza que Ana elevó al Señor, reconociendo su poder, su bondad y su fidelidad. Este es un recordatorio importante para nosotros. Muchas veces estamos tan enfocados en pedirle a Dios que nos dé lo que necesitamos, que nos olvidamos de agradecerle por lo que ya nos ha dado. La acción de gracias es una parte esencial de la oración, porque nos ayuda a mantener nuestros corazones enfocados en la bondad de Dios, incluso en medio de las dificultades. Amado hermano, amada hermana, la oración de Ana es un modelo para nosotros hoy. Nos muestra que, sin importar cuán profundo sea nuestro dolor, Dios está listo para escucharnos y sanarnos. Nos enseña que la oración sincera, persistente y llena de fe puede mover montañas y traer milagros a nuestras vidas. Y nos recuerda que, después de recibir la respuesta a nuestras oraciones, debemos alabar y agradecer a Dios por su fidelidad. Así que hoy te invito a seguir el ejemplo de Ana. Lleva tu quebranto al Señor en oración, sé sincero, sé persistente y, sobre todo, ten fe. Dios escucha tu clamor y Él tiene un plan para tu vida. No importa cuán oscura parezca tu situación, Él puede obrar un milagro en tu vida. Y mientras oras, recuerda que no estás solo. Así como Ana encontró consuelo y respuesta en la presencia de Dios, tú también puedes experimentar su paz y su sanidad. No temas ser vulnerable delante de Él, porque es en nuestra debilidad que su poder se perfecciona. Finalmente, quiero animarte a que, después de orar, tomes un momento para agradecer a Dios por lo que Él ya ha hecho en tu vida. Aunque quizás no hayas recibido la respuesta que esperas, puedes confiar en que Él está obrando en tu favor. Y cuando llegue el momento, verás su mano poderosa moviéndose en tu vida, tal como lo hizo en la vida de Ana. La oración de Ana nos recuerda que, con Dios, no hay situación imposible. No hay dolor que Él no pueda sanar. No hay herida que Él no pueda restaurar. Así que hoy lleva tu quebranto al Señor en oración y prepárate para experimentar su poder transformador en tu vida. ¿Estás listo para orar como Ana? ¿Estás listo para derramar tu alma ante Dios y creer que Él puede obrar un milagro en tu vida? Entonces, no esperes más. Comienza a orar ahora mismo y permite que Dios restaure tu corazón y sane tu alma. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos podemos ser instrumentos de sanidad y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Dios te bendiga. La oración de Jabes, rompiendo las cadenas del dolor. En 1 Crónicas 4:10 encontramos una de las oraciones más poderosas y breves de la Biblia, pero llena de un significado profundo y transformador, la oración de Jabes. Este hombre, cuyo nombre significaba dolor, vivía bajo el peso de una identidad marcada por el sufrimiento. Sin embargo, en lugar de resignarse a su destino, Jabes elevó una oración audaz y llena de fe, clamando a Dios: «Oh, si me dieras
bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. La historia de Jabes es un testimonio impresionante de cómo una oración sincera y llena de fe puede romper las cadenas del dolor y transformar una vida marcada por el sufrimiento en una vida llena de bendición y propósito. Jabes no se conformó con vivir bajo la sombra de su nombre. Él creyó que Dios podía cambiar su historia. Y la Biblia nos dice que Dios le concedió lo que pidió. Amado hermano, amada hermana, la oración de Jabes nos enseña una verdad poderosa. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, cuán doloroso haya sido tu presente, o cuán incierto parezca tu futuro, Dios tiene el poder de transformar tu historia. A través de la fe y la oración, puedes romper las cadenas del dolor y recibir la bendición que Dios tiene preparada para ti. El peso de un nombre, Jabes, y su identidad de dolor. El nombre de Jabes no era casualidad. En la cultura hebrea, los nombres tenían un significado profundo y a menudo reflejaban la identidad, el carácter o el destino de una persona. El nombre Jabes significaba dolor, y desde su nacimiento, este hombre llevó consigo una carga emocional y espiritual que lo marcó profundamente. Imagina por un momento lo que debió haber sido para Jabes crecer con un nombre que constantemente le recordaba su dolor. Cada vez que alguien lo llamaba, cada vez que escuchaba su nombre, era un recordatorio de su sufrimiento. Pero Jabes no permitió que su nombre definiera su destino. En lugar de aceptar pasivamente su condición, decidió clamar a Dios con fe, pidiendo que su mano poderosa interviniera en su vida. Este es un recordatorio importante para nosotros hoy. Muchos de nosotros llevamos nombres que nos han sido impuestos por las circunstancias, por otras personas o incluso por nosotros mismos. Tal vez te han llamado fracasado, inútil, abandonado o sin esperanza. Quizás has internalizado estas etiquetas y has permitido que definan tu identidad. Pero la historia de Jabes nos muestra que no tenemos que vivir bajo el peso de estos nombres. A través de la oración y la fe, podemos reclamar una nueva identidad en Cristo, una identidad marcada por la bendición y el propósito de Dios. Grarik es la oración que cambió todo. La oración de Jabes es un modelo de cómo podemos acudir a Dios con nuestras necesidades más profundas. Aunque breve, esta oración contiene 4 peticiones clave que revelan el corazón de Jabes y su dependencia total de Dios. 1. Mashu, si me dieras bendición. Jabes reconoció que la verdadera bendición solo puede venir de Dios. No buscó la bendición en las riquezas, el poder o el éxito humano. Su mirada estaba puesta en el Creador, la fuente de toda bendición. 2. Ensancharas mi territorio. Esta petición va más allá de lo físico. Es una súplica por expansión espiritual, por crecimiento en todas las áreas de la vida. Jabes quería que Dios ampliara su influencia, su impacto y su capacidad para cumplir su propósito. 3. Si tu mano estuviera conmigo. Jabes entendió que, sin la presencia y el poder de Dios, cualquier logro sería en vano. Él anhelaba la guía y el respaldo divino en cada paso de su vida. 4. Me libraras del mal, para que no me dañe. Jabes reconoció la realidad del mal y la necesidad de la protección divina. No quería que el dolor y el sufrimiento continuaran gobernando su vida. Estas 4 peticiones nos muestran que la oración de Jabes no fue egoísta ni superficial. Fue una expresión de fe y dependencia total de Dios. Y lo más sorprendente es que Dios respondió a su clamor. Damos aquí, rompiendo las cadenas del dolor.
La historia de Jabes nos enseña que a través de la fe podemos romper las cadenas del dolor y la maldición que han intentado gobernar nuestras vidas. Jabes no se conformó con vivir bajo la sombra de su nombre. Él creyó que Dios podía transformar su historia. Y hoy, tú también puedes clamar como Jabes. Quizás estés lidiando con el dolor de un pasado difícil, con las heridas de relaciones rotas, o con la carga de decisiones equivocadas. Tal vez sientes que el dolor te ha definido, que no hay salida, que estás destinado a sufrir. Pero la oración de Jabes nos recuerda que Dios tiene el poder de romper cualquier cadena, de sanar cualquier herida y de transformar cualquier situación. Cuando oramos con fe, como lo hizo Jabes, estamos declarando que creemos en el poder de Dios para cambiar nuestra realidad. Estamos reconociendo que Él es más grande que nuestro dolor, más fuerte que nuestras circunstancias y más fiel que cualquier maldición que haya intentado gobernar nuestras vidas. En Brigham, la transformación de Jabes, de dolor a bendición. La Biblia no nos da muchos detalles sobre la vida de Jabes después de su oración, pero sí nos dice algo crucial. Dios le concedió lo que pidió. Jabes pasó de ser un hombre marcado por el dolor a ser un hombre bendecido por Dios. Su historia es un testimonio de que, cuando clamamos a Dios con fe, Él responde. Pero la transformación de Jabes no fue solo externa, fue también interna. Al recibir la bendición de Dios, Jabes experimentó una restauración de su identidad. Ya no era el hombre definido por el dolor. Ahora era un hombre definido por la gracia y el favor de Dios. Este es un recordatorio poderoso para nosotros hoy. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, no solo cambia nuestras circunstancias, también cambia nuestra identidad. En Cristo somos nuevas criaturas, liberadas del peso del pasado y llenas del propósito y la bendición de Dios. Macro. Aplicando la oración de Jabes en nuestras vidas. La oración de Jabes no es solo una historia bíblica, es un modelo para nuestras propias oraciones. Hoy tú puedes clamar a Dios como lo hizo Jabes, pidiendo bendición, expansión, guía y protección. Pero para que nuestra oración sea efectiva, debemos seguir el ejemplo de Jabes en 3 aspectos clave. 1. Fe audaz. Jabes no dudó en pedirle a Dios cosas grandes. Él creyó que Dios podía cambiar su historia, y nosotros también debemos creer que Dios puede hacer lo imposible en nuestras vidas. 2. Dependencia total. Jabes reconoció que, sin Dios, no podía lograr nada. Él puso su confianza en la mano poderosa de Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. 3. Persistencia. Aunque la Biblia no nos dice cuánto tiempo Jabes oró, podemos inferir que su clamor fue persistente. La oración efectiva no es un evento único, es un estilo de vida. Conclusión, tu historia puede cambiar. Amado hermano, amada hermana, la oración de Jabes es un recordatorio de que, con Dios, no hay situación imposible. No importa cuán dolorosa haya sido tu historia, cuán pesadas sean las cadenas que te atan, o cuán oscuro parezca tu futuro, Dios tiene el poder de transformar tu vida. Hoy, te invito a clamar a Dios como lo hizo Jabes. Pídele que te dé bendición, que expanda tu territorio, que su mano esté contigo y que te libre del mal. Cree que Él puede cambiar tu historia y no te conformes con vivir bajo el peso del dolor. Recuerda, en Cristo tienes una nueva identidad. Ya no estás definido por tu pasado, por tus errores o por el dolor que hayas experimentado. En Cristo eres una nueva creación, lleno de propósito y bendición. Así que hoy, levanta tu voz en oración y permite que Dios rompa las cadenas del dolor en tu vida.
y no olvides compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos podemos ser instrumentos de sanidad y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Dios te bendiga. Meses. La oración de David. Sanidad en medio de la culpa. En el Salmo 51 encontramos una de las oraciones más conmovedoras y profundamente personales de toda la Biblia. La oración de David después de su pecado con Betsabé. Este salmo no es solo un canto o una súplica, es un grito desgarrador de un hombre que reconoce su pecado, su culpa y su necesidad desesperada de la misericordia de Dios. David, descrito como un hombre según el corazón de Dios. Primero era Samuel 13:14. Había caído en un pecado grave. Había cometido adulterio con Betsabé, había intentado encubrir su pecado y, finalmente, había ordenado la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, para ocultar su falta. Pero lo que hace que esta oración sea tan poderosa no es solo el pecado de David, sino su respuesta ante la convicción del Espíritu Santo. David no intentó justificarse, no buscó excusas, ni trató de minimizar su error. En lugar de esconderse de Dios, corrió hacia Él. Su oración es un modelo de arrepentimiento genuino y de búsqueda de sanidad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Amado hermano, amada hermana, la oración de David nos enseña que, sin importar cuán grave sea nuestro pecado, cuán profunda sea nuestra culpa o cuán grande sea nuestra vergüenza, Dios está listo para perdonarnos y restaurarnos. David entendió que solo Dios podía sanar su corazón herido y restaurar su espíritu quebrantado. Y hoy, tú también puedes acudir a Dios en oración, confiando en que Él es fiel y justo para perdonar y sanar. El peso de la culpa. David y su quebrantamiento. La culpa es una de las emociones más pesadas que podemos cargar. Nos consume, nos atormenta y nos separa de la presencia de Dios. David experimentó este peso de manera profunda después de su pecado con Betsabé. Aunque inicialmente intentó ocultar su falta, la convicción del Espíritu Santo lo llevó a un lugar de quebrantamiento total. A través del profeta Natán, Dios confrontó a David y le mostró la gravedad de su pecado. Fue en ese momento que David se dio cuenta de que no podía escapar de la mirada de Dios. No importa cuánto lo intentemos, no podemos esconder nuestros pecados de Él. Pero lo hermoso de esta historia es que, aunque David había fallado gravemente, Dios no lo abandonó. En lugar de eso, lo llevó a un lugar de arrepentimiento y restauración. Este es un recordatorio poderoso para nosotros hoy. Muchas veces, cuando fallamos, nuestra primera reacción es escondernos de Dios, tal como Adán y Eva lo hicieron en el jardín del Edén, después de pecar. Sentimos vergüenza, miedo y culpa, y creemos que Dios ya no nos ama o que no puede perdonarnos. Pero la historia de David nos muestra que, en lugar de huir de Dios, debemos correr hacia Él. Es en su presencia donde encontramos perdón, sanidad y restauración. La oración que transforma, un modelo de arrepentimiento. El Salmo 51 es más que una simple oración, es un modelo de cómo debemos acudir a Dios cuando hemos fallado. A lo largo de este salmo, David nos enseña varios principios clave para el arrepentimiento genuino. 1. Reconocimiento del pecado. David no intentó justificar sus acciones ni minimizar su error. En lugar de eso, reconoció abiertamente su pecado. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. En 2. Súplica por misericordia. David entendió que no merecía el perdón de Dios, pero aún así clamó por su misericordia.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51:1. 3. Deseo de purificación. David no solo quería ser perdonado, anhelaba ser purificado. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Salmo 51:2. 4. Renovación interior. David pidió a Dios que le diera un corazón nuevo y un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. 5. Compromiso de adoración. David prometió alabar a Dios y testificar de su bondad. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51:13. Estos principios nos muestran que el arrepentimiento genuino va más allá de simplemente pedir perdón. Implica un cambio de corazón, un deseo de ser transformados y un compromiso de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Verdad? La sanidad que solo Dios puede dar. Uno de los aspectos más conmovedores de la oración de David es su reconocimiento de que solo Dios puede sanar un corazón quebrantado. David no buscó consuelo en las riquezas, el poder o la influencia. Él sabía que la verdadera sanidad solo podía venir de Dios. En el versículo 17, David declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esta es una verdad poderosa. Dios no busca perfección, busca un corazón quebrantado y humillado. Él no rechaza a aquellos que acuden a Él con arrepentimiento genuino, sin importar cuán grave sea su pecado. Hoy, quizás estés luchando con la culpa, el arrepentimiento o la vergüenza por errores del pasado. Tal vez sientes que has fallado tanto que Dios ya no puede usarte o bendecirte. Pero la oración de David nos recuerda que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, ni herida tan profunda que Él no pueda sanar. La restauración de David, un testimonio de la gracia de Dios. Aunque David enfrentó consecuencias por su pecado, la Biblia nos muestra que Dios lo restauró completamente. David no solo fue perdonado, sino que también continuó siendo usado poderosamente por Dios. Este es un testimonio impresionante de la gracia y la misericordia de Dios. La restauración de David nos enseña que, cuando acudimos a Dios con un corazón quebrantado y arrepentido, Él no solo nos perdona, sino que también nos restaura. Nos devuelve la alegría de la salvación, nos renueva por dentro y nos da un nuevo propósito. Aplicando la oración de David en nuestras vidas. La oración de David no es solo una historia bíblica, es un modelo para nuestras propias vidas. Hoy tú puedes acudir a Dios, como lo hizo David, reconociendo tus pecados, clamando por su misericordia y buscando su sanidad. Pero para que nuestra oración sea efectiva, debemos seguir el ejemplo de David en 3 aspectos clave. 1. Honestidad total. David no intentó ocultar su pecado, lo reconoció abiertamente. Nosotros también debemos ser honestos con Dios acerca de nuestras faltas. 2. Dependencia de la misericordia de Dios. David entendió que no merecía el perdón, pero aún así clamó por la misericordia de Dios. Nosotros también debemos confiar en que Dios es fiel y justo para perdonarnos. 3. Compromiso con la renovación. David no solo quería ser perdonado, anhelaba ser transformado. Nosotros también debemos buscar la renovación interior que solo Dios puede dar. En conclusión, tu historia puede cambiar.
Amado hermano, amada hermana, la oración de David es un recordatorio de que con Dios no hay situación imposible. No importa cuán grave sea tu pecado, cuán profunda sea tu culpa o cuán grande sea tu vergüenza, Dios tiene el poder de perdonarte, sanarte y restaurarte. Hoy te invito a clamar a Dios como lo hizo David. Reconoce tus pecados, pídele perdón y busca su sanidad. Cree que Él puede transformar tu historia y no te conformes con vivir bajo el peso de la culpa. Recuerda, en Cristo tienes una nueva identidad. Ya no estás definido por tus errores o por el dolor que hayas causado. En Cristo eres una nueva creación, lleno de propósito y bendición. Así que hoy, levanta tu voz en oración y permite que Dios restaure tu corazón y sane tu alma. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos podemos ser instrumentos de sanidad y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Dios te bendiga. La oración de Elías, restaurando la fe en medio de la desesperación. En Primeros Reyes 19 encontramos una de las historias más conmovedoras y humanas de la Biblia, la historia de Elías, uno de los profetas más poderosos y fieles, en un momento de profunda desesperación. Este relato nos muestra que incluso los más grandes siervos de Dios pueden enfrentar momentos de angustia, duda y agotamiento emocional. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, donde demostró el poder de Dios frente a los profetas de Baal, Elías cayó en un estado de depresión y miedo. Sintió que estaba solo, que su vida no tenía sentido y que ya no podía continuar. Pero en medio de su angustia, Elías oró. Le dijo a Dios: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Primera Reyes 19:4. Aunque esta oración parece desesperada, fue honesta y sincera. Y Dios respondió de una manera sorprendente, no con un gran terremoto o fuego, sino con un susurro apacible y delicado. Amado hermano, amada hermana, la oración de Elías nos enseña que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está con nosotros. Él no nos abandona en nuestra debilidad. Al contrario, nos sostiene, nos renueva y nos da nuevas fuerzas. Hoy, si te sientes abrumado por la desesperación, la soledad o el agotamiento, recuerda la historia de Elías. Dios no te ha abandonado. Él quiere restaurar tu fe y darte un nuevo propósito. Clama a Él en tu debilidad, y Él te responderá con su presencia y paz. El contexto de la desesperación de Elías. Para entender la profundidad de la oración de Elías, es importante recordar el contexto en el que se encontraba. Poco antes de este momento, Elías había experimentado una de las mayores victorias de su vida. En el Monte Carmelo había confrontado a los profetas de Baal y demostrado que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Fue un momento de gran poder y gloria, donde el fuego del cielo consumió el sacrificio que Elías había preparado, y el pueblo reconoció la soberanía de Dios. Sin embargo, inmediatamente después de esta gran victoria, Elías recibió una amenaza de muerte por parte de Jezabel, la reina idólatra. A pesar de haber visto el poder de Dios de manera tan evidente, Elías se dejó llevar por el miedo y huyó al desierto. Allí, en un lugar de soledad y desolación, Elías llegó al límite de sus fuerzas. Este contraste entre la victoria en el Monte Carmelo y la desesperación en el desierto nos muestra una verdad importante. Incluso después de grandes triunfos, podemos enfrentar momentos de debilidad y duda. Elías, un hombre de fe y poder, no fue inmune a la desesperación. Y esto nos recuerda que, en nuestra humanidad, todos podemos pasar por momentos similares. La oración de un corazón quebrantado.
La oración de Elías en 1 Reyes 19:4 es una de las más honestas y conmovedoras de la Biblia. En su angustia, Elías le dijo a Dios: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres». Estas palabras reflejan un profundo cansancio emocional y espiritual. Elías no solo estaba físicamente agotado, también estaba emocionalmente abrumado y espiritualmente desanimado. Pero lo que hace que esta oración sea tan poderosa no es solo su honestidad, sino también la respuesta de Dios. Aunque Elías estaba en un lugar de desesperación, no dejó de clamar a Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, no lo reprendió por su debilidad. En lugar de eso, lo cuidó, lo alimentó y le habló de manera tierna y amorosa. Este es un recordatorio importante para nosotros hoy. Muchas veces, cuando estamos en medio de la desesperación, sentimos que no podemos orar, que no tenemos las palabras correctas o que Dios no quiere escucharnos. Pero la historia de Elías nos muestra que Dios valora la honestidad de nuestro corazón. Él no espera que seamos perfectos. Él solo quiere que acudamos a Él con un corazón sincero. La respuesta de Dios. Un susurro apacible. 1. De los aspectos más sorprendentes de esta historia es la manera en que Dios respondió a la oración de Elías. Después de que Elías huyó al monte Horeb, Dios le dijo que se presentara ante él. Allí, Elías experimentó un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero la Biblia nos dice que Dios no estaba en ninguno de estos fenómenos impresionantes. En cambio, Dios se manifestó en un susurro apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Este susurro apacible es un recordatorio de que Dios no siempre se manifiesta de maneras espectaculares o ruidosas. A veces, Él nos habla en la quietud, en la calma, en los momentos de silencio. Para Elías, este susurro fue una muestra del cuidado y la ternura de Dios. Fue una manera de decirle: no estás solo, yo estoy contigo. Hoy, si te sientes abrumado por el ruido de las circunstancias, por el caos de la vida o por el peso de las emociones, recuerda que Dios puede hablarte en la quietud. Él no necesita grandes demostraciones de poder para restaurar tu fe. A veces lo hace a través de un susurro apacible que llega a lo más profundo de tu corazón. La restauración de Elías, nuevas fuerzas y un nuevo propósito. Después de escuchar el susurro apacible de Dios, Elías recibió nuevas fuerzas y un nuevo propósito. Dios no solo lo consoló, sino que también le dio instrucciones específicas para continuar su ministerio. Le dijo que ungiera a nuevos líderes y que siguiera adelante con su plan. Este es un recordatorio poderoso de que incluso en medio de la desesperación, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Él no nos deja en nuestro dolor, nos levanta, nos renueva y nos guía hacia adelante. Aplicando la oración de Elías en nuestras vidas. La oración de Elías no es solo una historia bíblica, es un modelo para nuestras propias vidas. Hoy, tú puedes acudir a Dios como lo hizo Elías, reconociendo tu debilidad, clamando por su ayuda y buscando su presencia. Pero para que nuestra oración sea efectiva, debemos seguir el ejemplo de Elías en 3 aspectos clave. 1. Honestidad ante Dios. Elías no intentó ocultar su desesperación, la expresó abiertamente. Nosotros también debemos ser honestos con Dios acerca de nuestras emociones y necesidades. 2. Escuchar la voz de Dios. Elías se detuvo para escuchar el susurro apacible de Dios. Nosotros también debemos buscar momentos de quietud para escuchar lo que Dios quiere decirnos. 3. Confiar en el propósito de Dios. Aunque Elías estaba desanimado,
Confió en que Dios tenía un plan para su vida. Nosotros también debemos confiar en que Dios puede restaurarnos y guiarnos hacia adelante. Baumesh. Conclusión. Tu fe puede ser restaurada. Amado hermano, amada hermana, la oración de Elías es un recordatorio de que, con Dios, no hay situación imposible. No importa cuán abrumado te sientas, cuán solo te creas o cuán desesperanzado estés, Dios tiene el poder de restaurar tu fe y darte nuevas fuerzas. Hoy te invito a clamar a Dios como lo hizo Elías. Reconoce tu debilidad, pídele ayuda y busca su presencia. Cree que Él puede transformar tu historia y no te conformes con vivir bajo el peso de la desesperación. Recuerda, en Cristo tienes una nueva esperanza. Ya no estás definido por tus circunstancias o por tus emociones. En Cristo eres una nueva creación, lleno de propósito y bendición. Así que hoy, levanta tu voz en oración y permite que Dios restaure tu fe y te dé nuevas fuerzas. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos podemos ser instrumentos de sanidad y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Dios te bendiga. La oración de Jesús en Getsemaní, encontrando fortaleza en la angustia. En Mateo 26, 36, 46 encontramos uno de los momentos más profundos y conmovedores de la vida de Jesús, su oración en el huerto de Getsemaní. Esta escena nos muestra a Jesús en su humanidad más vulnerable, enfrentando la angustia y el dolor de lo que estaba por venir. Es una de las pocas veces en los Evangelios donde vemos a Jesús expresar abiertamente su agonía emocional y espiritual. En este pasaje Jesús ora con un corazón quebrantado diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Esta oración no solo es un modelo de cómo enfrentar momentos de angustia, sino también un testimonio poderoso de la obediencia y la entrega total a la voluntad de Dios. Jesús, siendo completamente humano, experimentó el peso del dolor y la angustia, pero en lugar de rendirse, se volvió a su Padre en oración, y aunque la copa no pasó de él, recibió la fortaleza para cumplir la voluntad de Dios. Amado hermano, amada hermana, la oración de Jesús en Getsemaní nos enseña que en nuestros momentos de mayor angustia podemos acudir a Dios y encontrar fortaleza en Él. Jesús entendió que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre nos cambia a nosotros. Hoy, si estás enfrentando una situación que parece insoportable, sigue el ejemplo de Jesús. Lleva tu angustia al Padre en oración, confiando en que Él te dará la fortaleza para seguir adelante. El contexto de la oración en Getsemaní. Para entender la profundidad de la oración de Jesús en Getsemaní, es importante recordar el contexto en el que se encontraba. Jesús acababa de celebrar la última cena con sus discípulos, donde instituyó la Santa Cena y les habló de su muerte inminente. Sabía que estaba a punto de enfrentar la traición, el arresto, el juicio injusto, la tortura y finalmente la crucifixión. Pero lo que más angustiaba a Jesús no era solo el dolor físico, sino el peso del pecado de la humanidad que Él llevaría sobre sí mismo. La copa, a la que se refiere en su oración, simboliza la ira de Dios contra el pecado, algo que Jesús, siendo santo y sin pecado, nunca había experimentado. La separación temporal del Padre era algo que lo llenaba de agonía. Este contexto nos muestra que la angustia de Jesús no era superficial ni egoísta, era profunda y real. Él, siendo completamente humano, experimentó emociones intensas como el miedo, la tristeza y la soledad. Pero, al mismo tiempo, siendo completamente Dios, entendía el propósito eterno detrás de su sufrimiento.
La angustia de Jesús. Un corazón quebrantado. La Biblia describe la angustia de Jesús en Getsemaní con palabras fuertes y conmovedoras. Mateo 26, 37, 38 dice: Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús no ocultó sus emociones. Él les dijo a sus discípulos que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Esta expresión nos muestra la profundidad de su dolor. Jesús no estaba simplemente incómodo o preocupado. Estaba abrumado por una angustia que lo llevaba al límite de sus fuerzas. Pero lo que hace que esta escena sea tan poderosa no es solo la angustia de Jesús, sino su respuesta ante ella. En lugar de rendirse al miedo o la desesperación, Jesús se volvió a su Padre en oración. Él no intentó enfrentar su dolor solo. Buscó la presencia y la fortaleza de Dios. La oración de entrega total. La oración de Jesús en Getsemaní es un modelo de entrega total a la voluntad de Dios. En Mateo 26, 39, Jesús ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración contiene dos elementos clave que son fundamentales para nuestra vida de fe. 1. Honestidad ante Dios. Jesús no ocultó sus deseos ni sus emociones. Él le dijo al Padre que, si era posible, prefería no pasar por el sufrimiento que le esperaba. Esta honestidad nos muestra que podemos acudir a Dios con nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras preguntas. Y 2. Sumisión a la voluntad de Dios. A pesar de su deseo de evitar el sufrimiento, Jesús se sometió completamente a la voluntad del Padre. Él entendía que el plan de Dios era perfecto, incluso si implicaba dolor y sacrificio. Esta combinación de honestidad y sumisión es un modelo para nuestras propias oraciones. Muchas veces queremos que Dios nos libre del dolor o las dificultades, pero también debemos estar dispuestos a aceptar su voluntad, incluso cuando no la entendemos. La respuesta de Dios. Fortaleza en la debilidad. Aunque Jesús pidió que la copa pasara de él, Dios no le quitó el sufrimiento. En lugar de eso, le dio la fortaleza para enfrentarlo. Después de su oración, Jesús se levantó con determinación y enfrentó su destino con valentía. Este es un recordatorio poderoso de que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre nos cambia a nosotros. A través de la oración recibimos la fortaleza, la paz y la claridad que necesitamos para seguir adelante. Better. Aplicando la oración de Jesús en nuestras vidas. La oración de Jesús en Getsemaní no es solo una historia bíblica. Es un modelo para nuestras propias vidas. Hoy, tú puedes acudir a Dios como lo hizo Jesús, reconociendo tu angustia, clamando por su ayuda y sometiéndote a su voluntad. Pero para que nuestra oración sea efectiva, debemos seguir el ejemplo de Jesús en 3 aspectos clave. 1. Ser honestos con Dios. No temas expresar tus emociones y deseos ante Dios. Él conoce tu corazón y quiere que acudas a Él con sinceridad. 2. Buscar la voluntad de Dios. Aunque nuestras oraciones pueden incluir peticiones específicas, debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, incluso si es diferente a lo que esperamos. 3. Confiar en la fortaleza de Dios. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos confiar en que Dios nos dará la fortaleza que necesitamos para superarlas. Conclusión. Encuentra fortaleza en la oración. Amado hermano, amada hermana,
La oración de Jesús en Getsemaní es un recordatorio de que con Dios no hay situación imposible. No importa cuán abrumado te sientas, cuán grande sea tu dolor o cuán difícil sea tu circunstancia, Dios tiene el poder de darte la fortaleza que necesitas para seguir adelante. Hoy te invito a clamar a Dios como lo hizo Jesús. Reconoce tu angustia, pídele ayuda y sométete a su voluntad. Cree que Él puede transformar tu historia y no te conformes con vivir bajo el peso de la desesperación. Recuerda, en Cristo tienes una nueva esperanza. Ya no estás definido por tus circunstancias o por tus emociones. En Cristo eres una nueva creación, lleno de propósito y bendición. Así que hoy, levanta tu voz en oración y permite que Dios te dé la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos podemos ser instrumentos de sanidad y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Dios te bendiga. El Brother Sees, la oración de Pablo, encontrando gozo en el sufrimiento. En 2 Corintios 12, 7, 10, el apóstol Pablo comparte una de las experiencias más personales y profundas de su vida espiritual, su lucha con un aguijón en la carne. Aunque no sabemos con certeza qué era este aguijón, sabemos que causaba gran dolor y dificultad en la vida de Pablo. Podría haber sido una enfermedad física, una tentación constante, una oposición persistente o incluso una debilidad emocional. Lo que sí sabemos es que este aguijón era lo suficientemente significativo como para llevar a Pablo a orar 3 veces pidiendo a Dios que lo removiera. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue lo que Pablo esperaba. En lugar de quitarle el aguijón, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12, 9. Esta respuesta transformó la perspectiva de Pablo sobre el sufrimiento y le enseñó una lección poderosa: que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia, y que incluso en medio del dolor podemos encontrar gozo y propósito. Amado hermano, amada hermana, la oración de Pablo nos enseña que el sufrimiento no tiene que ser el fin de nuestra fe. Puede ser el comienzo de una experiencia más profunda con Dios. Hoy, si estás lidiando con un dolor crónico, una enfermedad o una situación que no parece cambiar, recuerda la oración de Pablo. Dios no siempre nos libra del sufrimiento, pero siempre nos da su gracia para enfrentarlo. A través de la oración puedes encontrar gozo y propósito incluso en las circunstancias más difíciles. El aguijón en la carne, una lucha personal. Pablo describe su aguijón en la carne como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que no se enalteciera. 2 Corintios 12, 7. Este aguijón no solo era una fuente de dolor físico o emocional, sino también un recordatorio constante de su dependencia de Dios. Aunque Pablo había recibido revelaciones extraordinarias y había experimentado el poder de Dios de maneras increíbles, este aguijón lo mantenía humilde y dependiente de la gracia divina. Este es un recordatorio importante para nosotros hoy. Muchas veces nuestras luchas y debilidades nos frustran y nos hacen sentir impotentes. Pero, como Pablo, podemos aprender a ver estas dificultades como oportunidades para experimentar la gracia de Dios de maneras más profundas. Bertrand, la oración de Pablo, un modelo de persistencia y fe. Pablo no se conformó con su sufrimiento. Él oró fervientemente pidiendo que Dios lo librara de su aguijón. 3 veces clamó al Señor, buscando alivio y liberación. Esta persistencia en la oración nos muestra que no hay nada malo en pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias. De hecho, Jesús mismo nos enseñó a pedir, buscar y llamar, Mateo 7:7.
Sin embargo, la respuesta de Dios a la oración de Pablo nos enseña algo aún más profundo, que a veces Dios permite que nuestras dificultades permanezcan para que su gracia y su poder se manifiesten en nuestras vidas. Aunque Pablo no recibió la respuesta que esperaba, recibió algo mucho más valioso: la seguridad de que la gracia de Dios era suficiente para él. La gracia suficiente de Dios. La frase «Bástate mi gracia» es una de las declaraciones más reconfortantes de la Biblia. Nos recuerda que, sin importar cuán difícil sea nuestra situación, la gracia de Dios es más que suficiente para sostenernos. La gracia no es solo el favor inmerecido de Dios, es también su poder que se manifiesta en nuestra debilidad. Pablo entendió que, aunque el aguijón no fue removido, la gracia de Dios le daba la fuerza para seguir adelante. Esta gracia no solo lo sostenía en sus momentos de debilidad, sino que también le permitía encontrar gozo y propósito en medio del sufrimiento. El poder que se perfecciona en la debilidad. Una de las verdades más profundas que Pablo aprendió a través de su aguijón es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En 2 Corintios 12, 9, 10, Pablo declara: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Este pasaje nos muestra que nuestras debilidades no son un obstáculo para el poder de Dios, son el escenario perfecto para que Él obre. Cuando reconocemos nuestra debilidad y dependemos completamente de Dios, Él puede manifestar su poder de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Aplicando la oración de Pablo en nuestras vidas. La oración de Pablo no es solo una historia bíblica, es un modelo para nuestras propias vidas. Hoy, tú puedes acudir a Dios como lo hizo Pablo, reconociendo tus debilidades, clamando por su gracia y encontrando gozo en medio del sufrimiento. Pero para que nuestra oración sea efectiva, debemos seguir el ejemplo de Pablo en 3 aspectos clave. 1. Ser honestos con Dios. Pablo no ocultó su dolor ni su deseo de ser liberado. Nosotros también debemos ser honestos con Dios acerca de nuestras luchas y necesidades. 2. Confiar en la gracia de Dios. Aunque nuestras circunstancias no cambien, podemos confiar en que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos. 3. Encontrar gozo en la debilidad. Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, porque sabía que en ellas el poder de Cristo se manifestaba. Nosotros también podemos encontrar gozo y propósito en medio del sufrimiento cuando confiamos en que Dios está obrando a través de nuestras dificultades. La conclusión: encuentra gozo en la gracia de Dios. Amado hermano, amada hermana, la oración de Pablo es un recordatorio de que, con Dios, no hay situación imposible. No importa cuán grande sea tu dolor, cuán persistente sea tu lucha, o cuán difícil sea tu circunstancia, la gracia de Dios es más que suficiente para sostenerte. Hoy te invito a clamar a Dios como lo hizo Pablo. Reconoce tus debilidades, pídele su gracia y confía en que Él está obrando en tu vida. Cree que incluso en medio del sufrimiento puedes encontrar gozo y propósito cuando dependes de la gracia de Dios. Recuerda, en Cristo tienes una nueva esperanza. Ya no estás definido por tus circunstancias o por tus debilidades. En Cristo eres una nueva creación, lleno de propósito y bendición. Así que hoy, levanta tu voz en oración y permite que Dios te dé la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que lo necesite.
Juntos podemos ser instrumentos de sanidad y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Dios te bendiga. La oración de la fe, sanando el cuerpo y el alma. En Santiago 5, 13, 16 encontramos una de las enseñanzas más poderosas y prácticas sobre la oración en toda la Biblia. Este pasaje nos habla de la oración de la fe, una herramienta espiritual que Dios ha dado a su pueblo para experimentar su sanidad en todas las áreas de la vida. Santiago escribe: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Santiago 5, 13, 16. Esta enseñanza nos muestra que la oración no solo tiene el poder de sanar el alma, sino también el cuerpo. La oración de la fe es un recurso divino que nos permite conectarnos con el poder sanador de Dios y recibir su intervención en nuestras vidas. Hoy, si estás luchando con una enfermedad física o emocional, no dudes en acudir a Dios en oración. La oración de la fe puede mover montañas y traer sanidad a tu vida. Rabbi, el contexto de la oración de la fe. Para entender la profundidad de esta enseñanza, es importante considerar el contexto en el que Santiago escribe estas palabras. La iglesia primitiva enfrentaba muchas dificultades, incluyendo persecuciones, enfermedades y aflicciones emocionales. En medio de estas circunstancias, Santiago les recuerda a los creyentes el poder de la oración y la importancia de confiar en Dios en todo momento. Este pasaje no solo es un llamado a la oración, sino también una invitación a vivir una vida de fe y dependencia de Dios. Santiago nos enseña que, sin importar cuál sea nuestra situación, la oración debe ser nuestra primera respuesta. Ya sea que estemos afligidos, alegres o enfermos, Dios quiere que acudamos a Él en oración. Bermeter, la oración en tiempos de aflicción. Santiago comienza diciendo: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago 5:13. La aflicción puede manifestarse de muchas maneras: problemas financieros, conflictos familiares, desánimo emocional o cualquier situación que nos cause angustia. En estos momentos, la oración es nuestro recurso más poderoso. La oración en tiempos de aflicción no solo nos permite expresar nuestras preocupaciones a Dios, sino también recibir su paz y consuelo. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos en medio de la aflicción, estamos declarando nuestra dependencia de Dios y nuestra confianza en que Él puede intervenir en nuestra situación. La alabanza en tiempos de alegría. Santiago también nos dice: ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5:13. La alabanza es una forma de oración que nos permite expresar gratitud y gozo por las bendiciones de Dios. Cuando estamos alegres, es fácil olvidarnos de Dios y atribuir nuestro éxito a nuestras propias fuerzas. Pero Santiago nos recuerda que, incluso en los momentos de alegría, debemos mantener nuestra mirada en Dios. La alabanza no solo glorifica a Dios, sino que también fortalece nuestra fe y nos recuerda que Él es la fuente de todo bien. Salmo 4 dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle,
bendecid su nombre. La oración por los enfermos. Uno de los aspectos más destacados de este pasaje es la enseñanza sobre la oración por los enfermos. Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Santiago 5, 14, 15. Esta instrucción nos muestra que la oración de la fe no es solo un acto individual, sino también comunitario. Cuando estamos enfermos, debemos buscar el apoyo y la intercesión de otros creyentes, especialmente de los líderes espirituales. La unción con aceite es un símbolo de la presencia y el poder del Espíritu Santo y representa la consagración de la persona enferma a Dios. La promesa de que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará es un recordatorio poderoso de que Dios tiene el poder de sanar cualquier enfermedad, ya sea física, emocional o espiritual. El poder de la oración de la fe. La oración de la fe no es simplemente una serie de palabras pronunciadas con esperanza. Es una expresión de confianza absoluta en el poder y la bondad de Dios. Santiago nos dice que la oración de fe tiene el poder de salvar al enfermo y levantarlo. Esta salvación no se limita a la sanidad física, también incluye la restauración espiritual y emocional. Jesús mismo nos enseñó sobre el poder de la oración de fe en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta fe no es una creencia superficial, sino una confianza profunda en que Dios escucha y responde nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad. Y la confesión y la sanidad. Santiago también menciona la importancia de la confesión en el proceso de sanidad. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. La confesión no solo nos libera de la culpa y el pecado, sino que también nos permite recibir el apoyo y la intercesión de otros creyentes. La sanidad no es solo un acto físico, es un proceso integral que involucra el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando confesamos nuestros pecados y buscamos la oración de otros, estamos abriendo la puerta para que Dios obre en todas las áreas de nuestra vida. Aplicando la oración de la fe en nuestras vidas. La enseñanza de Santiago sobre la oración de la fe no es solo un concepto teórico, es una práctica que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Aquí hay algunas maneras en que podemos hacerlo. 1. Orar en todo tiempo. Ya sea que estemos afligidos, alegres o enfermos, la oración debe ser nuestra primera respuesta. 2. Buscar el apoyo de la comunidad de fe. No tenemos que enfrentar nuestras luchas solos. Podemos buscar la intercesión y el apoyo de otros creyentes, especialmente de los líderes espirituales. 3. Confiar en el poder de Dios. La oración de fe requiere que creamos que Dios tiene el poder de sanar y restaurar, incluso en las circunstancias más difíciles. 4. Confesar y perdonar. La confesión y el perdón son parte integral del proceso de sanidad. Debemos estar dispuestos a confesar nuestros pecados y perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y, conclusión, experimenta la sanidad de Dios. Amado hermano, amada hermana, la oración de la fe es un recurso poderoso que Dios ha dado a su pueblo para experimentar su sanidad en todas las áreas de la vida. Ya sea que estés luchando con una enfermedad física, una aflicción emocional o una carga espiritual, puedes acudir a Dios en oración y confiar en que Él te sanará y te levantará.
Hoy te invito a clamar a Dios con fe. Reconoce tus necesidades, busca el apoyo de otros creyentes y confía en el poder de la oración. Cree que Dios tiene el poder de sanar cualquier enfermedad y restaurar cualquier situación. Recuerda, en Cristo tienes una nueva esperanza. Ya no estás definido por tus circunstancias o por tus debilidades. En Cristo eres una nueva creación, lleno de propósito y bendición. Así que hoy, levanta tu voz en oración y permite que Dios te dé la sanidad que necesitas. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos podemos ser instrumentos de sanidad y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Dios te bendiga. La oración modelo, el poder de la comunión con Dios. En Mateo 6, 9, 13, Jesús nos dejó uno de los regalos más profundos y transformadores de toda la Biblia, el Padre Nuestro. Esta oración, conocida también como la oración modelo, no es simplemente una serie de palabras para repetir mecánicamente. Es una guía divina para conectarnos profundamente con Dios. Cada frase del Padre Nuestro contiene una enseñanza poderosa que nos muestra cómo acercarnos al Padre, cómo expresar nuestras necesidades y cómo alinear nuestros corazones con su voluntad. Jesús enseñó esta oración en el contexto del Sermón del Monte, donde les habló a sus discípulos sobre la importancia de la oración genuina y sincera. En Mateo 6, 9, Él dijo: «Vosotros, pues, oraréis así». Estas palabras no eran una sugerencia, sino un mandato. Jesús quería que sus seguidores entendieran que la oración no es un ritual vacío, sino una conversación íntima con el Padre. Hoy, el Padre Nuestro sigue siendo una herramienta invaluable para nuestra vida de oración. Nos enseña que la verdadera sanidad del alma y el corazón comienza con una relación íntima con Dios. Cada frase de esta oración nos invita a profundizar en nuestra comunión con el Padre, a depender de su provisión y a buscar su protección. Amado hermano, amada hermana, te invito a meditar en cada frase del Padre Nuestro y a permitir que el Espíritu Santo te guíe a una comunión más profunda con el Padre. Esta oración no es solo un modelo, es un camino hacia la intimidad con Dios. Me presentaré uno. Padre nuestro que estás en los cielos. La oración comienza con una declaración poderosa. Padre nuestro que estás en los cielos. Estas palabras nos recuerdan que Dios no es un ser distante o indiferente. Él es nuestro Padre. Esta relación de paternidad es la base de nuestra comunión con Él. Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios como Padre, un término que refleja intimidad, amor y confianza. En la cultura judía de la época, era poco común referirse a Dios de manera tan personal, pero Jesús nos mostró que, a través de Él, tenemos acceso directo al Padre. Cuando decimos Padre Nuestro, también reconocemos que somos parte de una familia espiritual. No estamos solos, somos hermanos y hermanas en Cristo, unidos por el amor de un mismo Padre. Esta frase nos invita a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos ama y nos cuida como un Padre amoroso. Manasera 2. Santificado sea tu nombre. La siguiente frase, santificado sea tu nombre, es una declaración de adoración y reverencia. Santificar el nombre de Dios significa reconocer su santidad, su grandeza y su majestad. Es un recordatorio de que Él es santo, perfecto y digno de toda alabanza. En un mundo donde el nombre de Dios a menudo es usado en vano o menospreciado, esta frase nos llama a honrar y glorificar su nombre en todo lo que hacemos. Nos invita a vivir de manera que reflejemos su carácter y su amor, para que otros puedan ver su gloria a través de nosotros. Adorar a Dios no es solo algo que hacemos con nuestras palabras, es un estilo de vida.
Cuando santificamos su nombre, estamos reconociendo que Él es el centro de todo y que merece toda nuestra devoción. Chiste sacros 3. Venga tu reino. Con la frase «Venga tu reino», expresamos nuestro anhelo por el gobierno de Dios en nuestras vidas y en el mundo. El reino de Dios no es un lugar físico, es la manifestación de su voluntad, su justicia y su paz. Cuando oramos, «Venga tu reino», estamos pidiendo que Dios reine en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en el mundo entero. Es una oración de rendición en la que le decimos al Padre que queremos que su voluntad sea hecha en todo. Esta frase también nos recuerda que somos embajadores del reino de Dios. Nuestra misión es llevar su amor y su verdad a un mundo que necesita desesperadamente su luz. Analasu 4. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Romanos 12:2. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos alineando nuestros deseos con los de Dios. Es una expresión de sumisión y confianza, en la que reconocemos que sus planes son mejores que los nuestros. Esta frase nos enseña a buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. No se trata de que Él cumpla nuestros deseos, sino de que nosotros cumplamos los suyos. Es un recordatorio de que, aunque no siempre entendemos sus caminos, podemos confiar en que Él obra todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8:28. Dei darasis 5. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Con esta frase, Jesús nos enseña a depender de Dios para nuestras necesidades diarias. El pan cotidiano representa no solo el alimento físico, sino también todo lo que necesitamos para vivir: provisión, salud, sabiduría y fuerza. Esta oración nos recuerda que Dios es nuestro proveedor. No tenemos que preocuparnos por el futuro, porque Él cuida de nosotros. Como dice Mateo 6:31-33, no debemos afanarnos por lo que comeremos o beberemos, sino buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Viso 6. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es un tema central en la vida cristiana. Con esta frase, reconocemos que hemos pecado y necesitamos el perdón de Dios. Pero también nos comprometemos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Jesús enfatizó la importancia del perdón en Mateo 6:14-15, donde dijo que, si perdonamos a otros, nuestro Padre Celestial también nos perdonará a nosotros. El perdón no es opcional, es un mandato que nos libera de la amargura y nos permite experimentar la plenitud del amor de Dios. Deusata 7. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta frase es una súplica por la protección y la guía de Dios. Reconocemos que somos vulnerables a la tentación y que necesitamos su ayuda para resistir el mal. Jesús nos enseñó a orar por protección espiritual, sabiendo que el enemigo busca robarnos, matarnos y destruirnos. Juan 10:10. Pero tenemos la seguridad de que Dios es más poderoso que cualquier fuerza del mal y que Él nos guardará en sus manos. Anasmendu Tasu 8. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración termina con una declaración de alabanza y adoración. Reconocemos que el reino, el poder y la gloria pertenecen a Dios por siempre. Es un recordatorio de que Él es soberano, todopoderoso y digno de toda honra. Esta frase nos invita a terminar nuestras oraciones con un corazón lleno de gratitud y reverencia. Nos recuerda que sin importar cuán grandes sean nuestras necesidades, Dios es más grande.
Mabideseur. Conclusión. Una oración que transforma. El Padre Nuestro no es solo una oración. Es un modelo de cómo debemos relacionarnos con Dios. Nos enseña a adorarle, a depender de Él, a buscar su voluntad y a confiar en su protección. Hoy te invito a usar el Padre Nuestro como una guía para tus propias oraciones. Medita en cada frase, permite que el Espíritu Santo te guíe y experimenta el poder de la comunión con Dios. Recuerda, la oración no es un ritual, es una conversación íntima con el Padre. Él te ama, te escucha y quiere transformar tu vida a través de la oración. Así que hoy levanta tu voz en oración y permite que el Padre Nuestro te lleve a una comunión más profunda con Dios. Él está esperando por ti. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos podemos ser instrumentos de sanidad y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Dios te bendiga. Britatra. Amado hermano, amada hermana, has llegado hasta el final de este video y eso no es casualidad. Dios tiene algo especial para ti hoy. Has llegado hasta aquí porque el Espíritu Santo te ha guiado. No es coincidencia que estés viendo este video en este momento. Dios tiene un mensaje específico para ti, una palabra de sanidad, restauración y esperanza. Has descubierto el poder de las oraciones milagrosas que sanan el alma y el corazón, y ahora es el momento de actuar. Este no es solo un mensaje más, es una revelación divina que tiene el potencial de transformar tu vida. Dios quiere que sepas que Él está contigo en este momento. No importa cuán profundo sea tu dolor, cuán grande sea tu angustia, o cuán pesada sea tu carga, Él tiene el poder de sanarte y restaurarte por completo. Pero para que esto suceda, debes tomar una decisión hoy. Debes comprometerte con la fe, con la oración y con la acción. Comenta la frase «Dios sana mi corazón» como una señal de que has recibido esta revelación y estás listo para aplicarla en tu vida. Te invito a comentar la frase «Dios sana mi corazón». Este simple acto no es solo una declaración de fe, es un compromiso con Dios y contigo mismo. Al escribir estas palabras, estás diciendo, Señor, creo en tu poder para sanarme, confío en que estás obrando en mi vida. Además, al comentar, estás uniéndote a una comunidad de creyentes que también están buscando la sanidad de Dios. Juntos podemos apoyarnos, animarnos y orar unos por otros. No subestimes el poder de este acto. Cuando declaras tu fe en público, estás abriendo la puerta para que Dios obre de maneras poderosas en tu vida. Nanese. No olvides darle like y suscribirte. Si este video te ha bendecido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan sanidad. Hay miles, quizás millones, de personas que están luchando con el dolor, la angustia y la desesperanza. Tu like y tu suscripción pueden ser la forma en que Dios use este canal para llevar esperanza a alguien más. Suscribirte no es solo un clic, es un acto de fe y obediencia. Es una manera de decir, quiero seguir creciendo en mi relación con Dios. Quiero seguir recibiendo enseñanzas que transformen mi vida. Además, al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún contenido nuevo que Dios tenga preparado para ti. La sanidad es un proceso. Recuerda, la sanidad no es un evento, es un proceso. No siempre sucede de la noche a la mañana, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Cada oración que elevas, cada versículo que meditas, cada paso de fe que das es parte de ese proceso. Sigue orando, sigue creyendo y sigue confiando en que Dios está obrando en tu vida.
Incluso cuando no veas resultados inmediatos, ten la seguridad de que Él está actuando detrás de escena. Como dice Isaías 55:11, la palabra de Dios no vuelve vacía. Siempre cumple su propósito. Presekesu. Comparte este mensaje de esperanza. Si este video te ha bendecido, compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que necesita escuchar que hay esperanza, que hay sanidad, que hay un Dios que lo ama incondicionalmente. Compartir este mensaje no es solo un acto de generosidad, es un acto de obediencia. Jesús nos mandó a ir y a ser discípulos, a llevar su amor y su verdad a un mundo que necesita desesperadamente su luz. Tú puedes ser ese instrumento de bendición en la vida de alguien más. Dem ordo. Queda unos minutos en silencio. Antes de despedirnos, quiero invitarte a quedarte unos minutos en silencio. Permite que la música te envuelva y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios. Este es un momento sagrado, un momento para conectarte con el Padre y permitir que el Espíritu Santo hable a tu corazón. No cierres este video todavía. Tómate un tiempo para reflexionar en todo lo que has aprendido, en todo lo que Dios ha hablado a tu corazón. Permite que su presencia te llene, que su paz te envuelva y que su amor te restaure. Nounas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Finalmente, quiero agradecerte por ser parte de esta comunidad. Tu presencia, tus comentarios, tus oraciones y tu apoyo son una bendición para todos nosotros. Juntos, estamos construyendo un espacio donde la fe se fortalece, donde las vidas se transforman y donde el amor de Dios se manifiesta de maneras poderosas. Recuerda, no estás solo. Eres parte de una familia espiritual, un cuerpo de creyentes que se apoyan, se animan y crecen juntos en la fe. Si alguna vez te sientes abrumado, recuerda que puedes acudir a esta comunidad para encontrar apoyo y oración. Dios te bendiga. Amado hermano, amada hermana, quiero dejarte con una bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que su amor te llene, su gracia te sostenga y su poder te fortalezca. No importa lo que estés enfrentando hoy, recuerda que Dios está contigo. Él es tu sanador, tu restaurador, tu proveedor y tu fortaleza. Confía en Él, cree en sus promesas y permite que su amor transforme tu vida. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta comunidad y gracias por permitir que Dios te use como un instrumento de bendición en la vida de otros. Dios te bendiga. Nota final. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dudes en compartirlo con alguien más. Juntos podemos llevar esperanza y sanidad a un mundo que tanto lo necesita. Bendiciones.